comentar que la idea ha surgido bastante espontáneo, ¿no? Como veníamos diciendo, y es un Ujú, poco, o por lo menos como yo lo veo, ahora me dices tú, em, pues bueno, una charla, yo creo que siempre las charlas son enriquecedoras, ¿no? Más que cuando uno habla solo, es como que hay un intercambio y podemos hablar un poco sobre los caminos de cada uno, ¿no? En esto de, pues no lo sé cómo llamarlo, bienestar, salud, cada uno con su propia experiencia, ¿no? Que creo que eso es interesante más que a lo mejor, has visto que hoy en día hay como mucha información, ¿no? Todo el rato, sí, pero hay mucha gente que no lo pasa por, digamos, no experiencia, ¿no? atraviesa, claro, claro, por su propia experiencia. Entonces yo creo que por ahí puede ir un poco la charla, ¿no? Sí, creo que está bien porque al final los dos estamos un poquito en el mismo camino, ¿no? Pero cada uno obviamente pues con sus experiencias, con su forma de vida, con lo que le ha llevado a ese camino de salud, de cuidado, de bienestar. Y bueno, al final, de una manera u otra, muchas personas acabamos en este camino. Y está guay saber cuál ha sido el motivo, ¿no? De llegar hasta ahí. Sí, además yo creo también que, o por lo menos a mí me pasa que cuando, pues no lo sé, conozco gente que habla de salud, cuando digo salud a todos los niveles, ¿no? Ujú. Me gusta también saber un poco quién hay detrás de lo que sería el trabajo que comparte, ¿no? No te digo saber cosas súper privadas, pero siempre un poco de dónde viene, por qué hace lo que hace. Es como que también me permite conectar, ¿no? Y Conectar, claro. claro, que yo creo que eso es tan importante hoy en día, ¿no? No simplemente escupir la información, sino, aparte de que la persona te esté compartiendo lo que necesitas y todo, que tú conectes con ella y tengas ese Mm, feeling, ¿no? Yo creo que eso sí, está, sí, sí, tal cual. Y además ver que hay una cierta coherencia entre lo que dice esa persona y comparte esa persona con su vida, ¿no? Porque si no, no te hace conectar, claro. precisamente porque si lo empiezas a conocer a la persona y no se asemeja en nada a lo que dice, Sí, al final, pues que haya una cierta coherencia, que todos tenemos diferentes vidas y siempre hay cosas bueno, que tú tratas de hacer lo mejor de ti y no siempre puedes, pero siempre yo creo que debe haber una coherencia, si no, no tiene sí, mucho sentido. totalmente de acuerdo. Y ahora que dices esto, estoy pensando que también es un tema interesante, lo que pasa que podríamos estar hablando un montón, el hecho Ujú, de cómo hoy en día con las tecnologías que tienen todo el lado, digamos, vamos a decir, positivo, de que uno puede compartir, que llegas a las personas, que yo puedo aprender de gente que está en la otra parte del mundo, etcétera, pero al mismo ujú, tiempo como que tiene ese lado de que uno muestra lo que quiere, ¿no? Crea una imagen o un personaje y va un poco con lo sí, que tú dices de la coherencia. Y uno ve un ujú, reel o ve un post o lo que sea y dice, anda, mira esta persona. Y luego a lo mejor detrás de eso no hay una estructura, todo se cae en un justo. segundo, ¿no? Mm, Mm, sí, sí, total, porque además, ahora que estamos acostumbrados a ver 30 segundos de Reels y un post que a lo mejor tiene tres, o sea, tres fotos, ¿no? Y ya está, ya pensamos que con eso conocemos a la persona. claro, Y claro, detrás de ahí puede haber sí, mucho, y mucho que lo que tú compartes a lo mejor es un 10% de tu vida. Y exacto, todo lo que hay detrás, pues claro, exacto, puede que totalmente. no tenga coherencia. Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha dado como un poco de, no de pudor, pero siempre he querido tratar de mostrarme súper real en redes porque no quiero que nadie se crea una imagen de mí que no es real. Ujú, Por ejemplo, yo me cuido mucho y me gusta, pues, irme a dormir pronto, ujú, levantarme temprano, hacer deporte, cuidarme y comer saludable, pero también soy una persona que salgo de vez en cuando y me tomo un vino y no pasa claro, nada. O salgo a cenar un día y me como algo, pues, que no es saludable, o me como un helado que me encanta. Entonces, siempre trato de mostrar esas
diferentes caras porque al final todo eso forma parte de uno mismo. Y no hay una Paula saludable sin la Paula que se come un helado, porque eso también Total. existe, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es algo un poco difícil, pero que hay que mostrarlo un poco todas esas partes, se crea una imagen que a lo mejor no eres. Sí, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo y además, más allá de la coherencia que uno comparta, bueno, es que claro, al final no somos perfectos y también creo que uno puede entrar en conflicto interno a veces por este tema. A mí a veces me ha pasado de decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como que creo que también hay una especie de un magnetismo en el que uno en las redes o en internet se puede dejar llevar y vas creando algo que empieza a alejarse un poco de lo que es tu esencia, ¿no? Porque a lo mejor te estás dejando influenciar demasiado por gente que tú, gente que te inspira, pero acabas por, no te digo copiar, pero como que vengo a decir que uno se va alejando de cómo es uno, que es único, ¿no? Y esto que dices de, pues eso, que te cuidas, que te gusta dormir pronto y tal, a mí me pasa lo mismo, pero también me pasa que me gusta tomarme mi vino y me gusta hacer otro tipo de cosas que incluso de cara a cuando uno dice, porque has visto que hoy en día también hay mucha etiqueta y mucho extremo, ¿no? En el Ya, sentido sí, de, ah, pero tú enseñas meditación y te estás tomando un vino, pero esto que... Y ya es como que, sí, ¿no? Como que es sí. algo... Entonces yo Que creo como que que... no puedes, como que si eres, bueno, pues o profesora de yoga o Ujú. profesor de meditación o compartes este estilo de vida, pobre de ti que te vean bailando en una discoteca, porque eso es Ya se cae el impensable. mito. Sí, Claro, claro. sí, Al totalmente. final, yo tengo un recuerdo siempre, además de una amiga con la que, con la que estoy ahora mismo, cuando la conocí, yo era la profesora de yoga del lugar, yo estaba dando clases en una surf house en Portugal, Ujú. y ella vino y yo le di las clases de yoga y tal, no sé cuánto, y después por la noche estaba bailando reggaetón con un vaso de té, Claro. porque me gusta bailar, me gusta pasarlo bien, y estábamos todos juntos, y me decía, wow, qué guay es que puedas darme clases de yoga, que luego tampoco necesites beber para pasártelo bien y disfrutes, pero estés bailando reggaetón a las 10 de la noche, porque era una fiesta temprano, entonces como, claro, es que se puede hacer un poco todo, sin Uy, te pierdo. A ver, espera, Paula, que te he perdido la conexión. Yo no sé si tú a mí me oyes y me ves, pero yo a ti no. A ver, dame un segundo, a ver si es mi internet. Ok. Ah, ahora Ahora, sí, ahora, vale. vale. Sí, Sí. se quedó congelado. La última parte no te he No, oído. ¿dónde te quedaste? No me di cuenta dónde. No, bueno, me contabas lo del tema este de luego salir a bailar y tal, y ahí como que se ha Ah, ido. Mm, sí, bueno, eso decía que ella me decía, Jolín, qué guay que puedas ser profe de yoga y estar conmigo bailando ah, y que tampoco necesites beber para pasártelo bien, claro. pero, o sea, que se pueda mezclar todo, ¿no? Ujú. Que no tienes que ser una profe de yoga mística que no hace nada más allá de las clases, ¿no? Que puedes vivir más allá de meditar todo el día. Sí, sí, Eh, sí, sí. Eso Al no es final real al hay final. que ser auténtico, yo creo, Sí, ¿no? Que es como uno sí. es. Y, y luego también, por lo menos como yo lo veo, en esto de la salud, yo he aprendido en los últimos años, porque yo es verdad que cuando empecé he tenido fases donde era muy, quizá, vamos a ver cuál sería la palabra, no radical, pero muy estricto, ¿no? Muy Como si estricto, tuviera, sí, a mí sí, me como pasó. muy, no me podía, ¿no? Estirar y tal y ser flexible. Sí, sí, Y luego he aprendido que a lo mejor tomarte un vinito un día porque te apetece
te aporta mucho más a muchos niveles con una buena charla, con una buena compañía o como tú Sí, quieras, que a lo mejor estar diciendo no, porque claro, el vino, el alcohol, al final te estás generando un estrés, o sea, hay que tener una visión como muy amplia también de esto, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo también pasé por esa época, yo me fustigaba muchísimo cuando era más, estaba en la universidad, por ejemplo, y estaba como yendo al gimnasio, entrenando más. Ahí todavía, ahí fue cuando empecé con el yoga, pero ahí todavía no me Ujú. había metido, pero sí que era como, no, entrenar, comer súper saludable. Ahí fue cuando me empecé a interesar por la nutrición. También empecé a vivir sola fuera de mi casa en Madrid. Y ahí fue como, guau, no, pero empecé a descubrir todas las cosas malas que comía y entonces como que fue, vale, corto con todo y Mm. solo una vez a la semana puedo comerme el cheat meal que se llamaba antes, Sí, me sí. acuerdo, ¿no? Y era como, vale, solo una vez a la semana porque lo demás es todo malísimo y no sé qué. Y era muy dura conmigo misma. Yo ahora lo pienso y digo, jolín, que me iba a tomar algo con mis amigos y me llevaba mi tupper todo el rato porque no quería comer nada que no se saliera de mi dieta que yo misma me había puesto. Entonces, hay que buscar ese balance. Y yo con esto es algo que lo he sufrido y a veces me vienen esos pensamientos, ¿no? De decir, wow, es que hoy, por ejemplo, ayer fue martes, bueno, estoy de vacaciones, también es verdad que Mm, es diferente, pero es martes y me tomé un vino. Y mm. hoy estaba como, "Uf, hoy es miércoles y me he tomado un vino un martes, que me tomé Ya, un ya, vino nada más, que no pasa ya. nada, pero a veces me tengo que recordar a mí misma, como tengo este background de ser muy dura en este sentido conmigo misma, tengo que Ujú. recordarme, ok, no pasa nada, Claro, disfruta, estás de vacaciones. sí. eh, Te Sí, y puedes tomar un además, vino. pero yo creo que son procesos necesarios, ¿eh? Esto de pasar por ser muy estricto, o sea, que al final uno aprende y es como los Sí, pasos, no te digo que todo el mundo dé los mismos pasos, pero yo creo que aprendes al final, ¿no? Y es sí, una evolución, uno va evolucionando y va encontrando, pues bueno, el equilibrio en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, mm, bueno, poco a poco vamos como hablando así de... Ahora, mira, ya que me has comentado el tema de que tú cuando ibas a la universidad y tal, te pregunto, ¿en tu caso ha sido un proceso natural el tema de, pues yo qué sé, acercarte al yoga o si quieres contar un poquito lo que hacías, lo que haces, ¿no? Así un poco como para sí, saber. sí, la verdad que ha sido como bastante orgánico. Ujú. Yo me fui a Madrid, bueno, es como, a ver, realmente Una tiene todo conexión. sentido. Sí, Mm, todo tiene sentido, porque yo, por ejemplo, de pequeña, tenía muchos problemas de colesterol siempre. Entonces yo me acuerdo de pequeña, yo ya tenía que preocuparme con lo que comía porque ujú, tenía colesterol y no se me quitaba, como genético. Y bueno, en esa época el tema de nutrición era como, por ejemplo, no me dejaban comer aguacate, pero sí galletas que no tuviesen grasa fíjate. trans. Absurdo, Mm, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en esa época yo ya tenía que fijarme en lo que comía, tal. Entonces, yo miro para atrás y pienso que, bueno, ya desde pequeña tenía ese interés, porque no me quedaba otra, de buscar de qué manera cuidarme, aunque en ese momento no era demasiado bueno, porque ujú, no se tenían los conocimientos que se tienen ahora. ya. Y luego cuando me fui a Madrid a estudiar, que claro, voy de mi casa, empiezo a tener que cocinarme yo, me empiezo a preocupar un poquito más. Tengo un compañero de piso que está como descubriendo muchas cosas de nutrición porque se leyó un libro, luego me lo leí yo, y entonces Ujú, empiezo como, se me va cayendo el velo, ¿no? De un montón de cosas que no sabía y entonces ahí es cuando yo me empiezo a preocupar más por mi salud, ¿no? Cuando empiezo a estar sola, a depender de mí, básicamente, ¿no? Aunque ya. igualmente dependía de mi familia, pero bueno, era yo quien me cocinaba, era Sí, yo sí, quien te tenía que cambió un hacer poco todo. tu día a día, claro. Ujú, Claro, dependía más de mí. Entonces ahí empecé pues a cuidarme y bueno, ahí, bueno, entrenaba, hacía deporte, eso siempre lo he hecho, ¿no? Desde pequeña siempre he hecho deporte, desde clases de baile, de gimnasia, luego desde los 14 ya estaba en el gimnasio,
siempre me gustó el deporte. Y ahí empecé quería hacer clases de yoga, yo tengo una tía que da clases de yoga en Ujú. Península, y siempre me gustó, ella daba Reiki, hacía terapias con cuerpos tibetanos, y siempre me gustaba, y siempre le decía que experimentara conmigo, que me leyera las cartas, y a lo mejor yo tenía 12 años, pero Qué bueno. es igual, siempre me gustó como ese mundo, ¿no? Y me quería apuntar a clases de yoga y bueno, no podía en ese momento porque era muy caro en Madrid y tal, y me compré un libro. Y ahí empecé, pero realmente empecé porque yo quería ser la invertida, Sirsasana, y estar boca abajo. Claro, Era claro. realmente por lo que yo quería empezar. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta que el yoga pues no era solo eso, obviamente, y empecé a ir a clases y tal, y bueno, me enganché bastante. Me di cuenta de todo lo que hay, o sea, que el yoga al final es un estilo de vida y hay muchísimo que aprender y es Ujú. una filosofía. Y ahí fue cuando empecé a, bueno, pues a formarme, a hacer cursos de yoga, primero ¿Esto en fue España, después de Australia. la universidad o mientras estabas? Sí, bueno, en la universidad, casi al final, fue cuando empecé con el libro a Ah, aprender. Y ujú, luego, cuando ya terminé la universidad, estuve un año en Gran Canaria porque estaba ahorrando para irme a Australia a vivir. Y entonces ahí fue cuando empecé en clases e hice mi primera formación de 200 horas presencial mm, ahí en Gran Canaria. Luego me fui a Australia, estuve viviendo en Australia, ahí empezaba a dar clases pues en el hostel de backpackers en el que vivía, ¿en qué así parte de como que con Australia? pues estuve en Sydney 6 meses y luego en Port Douglas. Y Vale. realmente me quedé con el segundo, porque hice Working and Holiday y podía ser como el segundo año, pero me pilló la pandemia y no pude. O Ah, sea qué que pena. Mm, mm, me quedé sin el segundo año, pero tenía el visado y todo. mm. Y ahí luego de eso me fui a viajar por Asia, estuve haciendo un curso de 300 horas en India y bueno, a Una partir de cosa ahí te fue llevando a como, la otra, ¿no? Y tú sí, también lo sí, buscabas. Mm, sí, justo. Y empecé a, bueno, pues a dedicarme más a dar clases de yoga como al 100% y bueno, de ahí ha ido derivando un poco a lo que estoy haciendo ahora, que bueno, que son acompañamientos para ayudar a personas a cambiar a través del cambio de sus hábitos, ¿no? mm. Porque quiero englobar un poquito todo y no solo enfocarme en el yoga. Vale, vale, vale. Y Paula, se me ocurre ahora, después de todo esto que me estás contando, por ejemplo, ¿qué crees mm, qué te ha aportado a ti a nivel personal todo este camino que has hecho, ¿no? En los últimos años? O sea, digamos, sí, ¿qué aprendizajes has hecho o qué te llevas, ¿no? ¿Qué te estás llevando de todo esto? Pues mira, yo creo que muchas cosas. Para empezar, lo que hablábamos antes, de tratar de buscar ese equilibrio Ujú, vale. y que hay que relativizar, que no todo es blanco o negro, que hay una escala de grises muy grande. Importante, sí. Eh, sí, sí, y que hay que hacer las paces con eso, porque si no, no vas a ser feliz, ¿no? Porque si solo quieres una cosa o la otra y no eres capaz de darte cuenta bueno, que entre medio hay muchas cosas y que se puede ir viviendo ahí, Ujú, pues estás como más tranquilo. Luego también me ha aportado sentirme en paz y tranquila, porque vale. a veces me daba cuenta que a lo mejor tra- como que hacía cosas que no realmente no quería, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, me proponían no sé cuántos planes y yo siempre iba a todo y a lo mejor realmente no me apetecía, pero tenía ese FOMO, ¿no? De no Mm, querer perderme nada y tener que estar en todo. Y ahora, gracias a todo este camino también, me escucho muchísimo más a mí misma, he aprendido mucho y es como, sí, ¿me apetece realmente? Lo hago. ¿No me apetece realmente? No lo hago. claro, Y te eso escuchas más. sí, justo, he aprendido mucho a escucharme y a entenderme, que a Claro. veces cuesta también, Sí, claro. Mm, pero al final es un poco ir descubriéndote a ti misma. Yo creo que eso es como lo más importante, como que cada vez me conozco más a mí misma
ujú. y me respeto más a mí misma. Mm, Creo que eso es como fundamental. fundamental. Mm, Sí, 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 eso sí. es básico, es básico. Bueno, y cuéntame tú cómo llegaste al mundo de la meditación, que solo estoy hablando yo. No, no, esto es un intercambio. Pues, a ver, yo empecé, voy a hacer como un resumen para no aburrir aquí a todo el mundo, pero la verdad que también fue bastante orgánico. O sea, yo empecé bastante jovencito, no con la meditación, sino temas de alimentación. O sea, empecé sobre todo con el cuidado más a nivel físico, ¿no? Vamos a decir que creo que Mm, es lo que casi todo el mundo, porque estamos sí, muy yo igual. enfocados en lo de fuera o en el, digamos, sí, en lo físico, ¿vale? Entonces, bueno, también mi madre, por ejemplo, es una persona que ya siempre ha estado interesada en temas de nutrición, temas de meditación, temas de Claro. terapias naturales. Entonces yo, aunque en ese momento cuando era niño o adolescente, pues no le prestaba atención, pero yo creo que eso deja un pozo, ¿no? Aunque tú no lo Sí, creas. Y luego esa semilla como que va germinando, ¿no? Entonces, bueno, empecé con el tema de la alimentación, también hacer deporte y demás. Em, y fue como poco a poco, fui profundizando, me formé como naturópata, pero llegó un punto en el que Em, yo estaba como muy enfocado en el tema físico, ¿no? Y nunca le había dado la importancia que tiene el tema más interno, tema más mental, tema más emocional. Entonces, bueno, a raíz de un cúmulo de cosas, típico momento en la vida donde, pues bueno, vamos a llamarlo crisis, crisis entendido como un pasado que empieza a morir y un futuro que todavía no se sabe muy bien qué es, ¿no? Estás como en ese punto en el que hay que... estás como en el limbo, ¿no? Que no sabes muy bien hacia dónde vas. Exacto, entonces uno Ujú, no sabe, o hablo en mi caso, cómo soltar ujú, y aceptar y empezar a construir algo diferente, empezar a crear. Entonces, bueno, yo estuve en un periodo bastante complicado, vamos a decir, sin entrar mucho en detalles, pero se juntaron varias cosas, ¿no? ujú. Y, y apareció en la meditación, si te digo la verdad, tampoco siento que fue algo como, bueno, me siento así, voy a meditar. Creo que las cosas fueron apareciendo y se fue dando, ¿no? Pero sí que Vale, es verdad que empecé como en ese tema de la meditación y me empecé a dar cuenta de lo nada que me había cuidado a nivel interno o sin darme cuenta. O sea, no lo digo como joder, que no, como culpándome, era lo que mi sabiduría en ese momento era esa. claro. Hacía No lo deporte, conocías, ¿no? claro, no Lo tenía ni que idea, ¿no? Pero me di claro, cuenta poco a poco y dije, wow, qué mundo interno tengo más convulso, qué pocas herramientas tengo para gestionar mis emociones, no me han enseñado prácticamente nada de este tema. Y bueno, pues empecé con la meditación, empecé también con el tema del breathwork, de las respiraciones, y fueron como las dos herramientas que me han ido ayudando a hacer ese viaje interno que dura siempre, ¿no? Esto no es que sacas el ticket y dura 3 días y ya, ya me conozco, no. Pero, no, bueno, pues eso es lo que me ha dado, creo, también mucha flexibilidad, ¿no? Entender que no todo es lo que como o si hago ejercicio o no, que por supuesto todos sabemos que eso es fundamental, pero sí, cuidar la mente, cuidar el corazón, como siempre digo, cuidarnos a nivel interno, aceptar, soltar, escucharnos, tener esa capacidad que todos tenemos, pero que no desarrollamos de permanecer en la medida de lo posible, porque siempre hay momentos complicados, pero más o menos centrado, independientemente de lo que pase afuera, eso es oro puro. ¿No? Porque sí, si uno está dependiendo constantemente de si me veo bien, entonces me siento bien, si consigo esto, entonces ok, si la pareja mm, que quiero aparece, estás todo el rato en esa dinámica, ¿no? Que hoy en día también genera tanto estrés y bueno, pues
em, pues ahí estamos, en ese en ese camino. autoconocimiento, sí, en ese camino. Y es un poco así el resumen, ¿no? Vale. Sí, sí, Esto sí. me recuerda a una de las cosas que nos dijeron en el Vipassana, Ujú, que realmente es lo que tú me acabas de decir, ¿no? Decían, el dolor es parte de la vida, ¿no? Eso no se puede evitar porque está mm, ahí. Hay sí, cosas malas que pasan y te va a doler y te van a pasar cosas en la vida que no se puede evitar, pero el sufrimiento sí es algo que se puede evitar porque mm, se te puede romper una uña y te duele porque te ha dolido el dedo, pero tú puedes elegir sufrir por eso o no. total. Y creo que eso es un aprendizaje brutal, bastante difícil, pero intentar llevar a cabo ese aprendizaje me parece como importantísimo en la vida. Sí. Tratar de evitar el sufrimiento, no el dolor, porque al final el dolor lo tienes que pasar y hay que pasar por ciertas emociones para poder dejar ir, pero Ujú, puedes quedarte anclado en el sufrimiento y estar ahí en bucle y no salir, o, ok, he pasado el duelo, me ha dolido, esto es así, y de aquí elijo no sufrir más con eso. Es exacto. como Sí, exacto. difícil, pero Sí, sí, pero importante. es tal cual lo dices. Al final vivir implica dolor. Eso es así. Mm, Igual que cuando hablamos de estrés, ¿no? Vamos a eliminar el estrés. No, lo que hacemos es aprender a gestionarlo. El estrés a está ahí. gestionarlo. Vivir implica estrés, ¿no? Sí, Porque si uno se pone a rechazar o a huir, entras otra vez en ese bucle de no aceptación y no entendimiento de lo que es la realidad, ¿no? En esa dimensión. claro, Entonces, claro. sí, claro, es difícil. Yo creo que es como cuando uno hace ejercicio. Al final es una disciplina Sí, y es un ser consciente, ¿no? De dónde está tu sí, atención, de ese contenido mental, de no entrar tanto en el automático y en dejarte arrastrar por todo. Y bueno, sí, también pues comprender que eso, lo que tú dices, que hay momentos que son dolorosos, pero si uno tiene herramientas, pues oye, seguramente tenga la capacidad de, como se suele decir, surfear esas olas y no caerte ahí con tu tabla y te ahogas y te hundes, sí. ¿no? Por lo menos cierta estabilidad. Mm, Sí, totalmente. A mí esto cuando me lo dijeron me recordó mucho, o sea, como que me vino la imagen de una experiencia que me pasó en Indonesia, en mi primer viaje a ujú, Indonesia, tuve un accidente de moto, me abrí la cabeza, me rompí un dedo, me limé todo el cuerpo, bueno, fue un desastre y me quedaban 2 semanas de viaje. Y yo recuerdo que obviamente físicamente me dolía mucho, me rompí un dedo del pie, tenía toda la pierna quemada, el brazo quemado, era doloroso, pero yo no tengo absolutamente ningún recuerdo de sufrir, es que no sufrí nada. ¿Pero por fíjate, qué? Porque estaba en Indonesia, me quedaban 2 semanas de viaje y dije, a ver, esto me ha pasado, de aquí para atrás no puedo ir. De aquí para adelante, pues a gestionarme. ¿De qué manera puedo seguir el viaje? Así. Me quedé unos cuantos días reposando y luego seguí mi viaje de la manera que pude. Y no podía meterme ya al mar, por ejemplo. Ya no, yo quería surfear y ya no podía. Pero elegí no sufrir por ello. Yo estoy segura que si ese accidente, el mismo accidente, me hubiese pasado en mi casa, en Gran Canaria, con mi familia y tal, probablemente yo hubiese estado sufriendo. Pero ujú, como estaba en otro lugar, eh, quería seguir viajando, o sea, como que me motivaron más las otras cosas que fui bastante fría en ese sentido, fue como, bueno, ya está, claro, esto ha pasado, no hay marcha atrás y ya está, no voy a sufrir por esto, está hecho, pues, a seguir caminando. qué Y eso bueno. siempre me viene, digo, jolín, qué capacidad de poder hacer eso y luego con cosas muchísimo más pequeñas o más tontas, te quedas ahí como, jo, ¿y por Enganchado y qué? ¿Y por qué no? es verdad, ¿eh? Porque sí, 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 qué bueno. Y además has dicho una palabra que creo que es clave y es elegir, ¿no? Porque uno sí, es un poder tan grande el darnos cuenta de que podemos elegir, ¿no? Dónde, sí, digamos,
cómo interpretamos eso que sucede. Es que es un ejemplo muy bueno este que comentas, ¿no? Mm, Y si ponemos a lo mejor sí, aquí a 4 personas más en una misma experiencia, cada una te va a decir, pues yo lo pasé súper mal y yo me hundí, y luego viví una depresión, otro. Es un poco, la 100%. experiencia es la misma, pero al final es esa mirada y cómo uno Claro, crea la realidad en función de cómo lo interpreta, ¿no? Por eso 100%. somos creadores realmente de nuestra realidad, porque en función de cómo Sí, tú lo estás pensando, lo vas a sentir y vas a actuar en consecuencia con eso. tal cual, tal cual. A mí mucha gente me decía, ¿y no pensaste en volver a casa y dejar el viaje? Y yo, es que ni se me pasó por la cabeza. Para mí Claro. fue como, no, Ujú. no, esto ha pasado y yo sigo mi viaje. Yo, era mi primer viaje, iba de mochilera, estaba en la universidad, o sea, era como, no, no, es que ni se me pasó por la cabeza. Yo elegí seguir adelante y disfrutar, Mm. aún teniendo lo que tenía, que no podía ni caminar, que me fui a subir una montaña e iba coja y me dejaba una muleta, o sea, pero Sí, sí, elegí ir por ahí claro. y me podría haber elegido estar llorando todo el día y volverme a Sí, casa. lo que quisieses. Ujú. Mm, Pues sí, esa experiencia que has contado es muy buena. Sí, yo tengo una experiencia no personal, seguramente tengo, pero ahora mismo no se me ocurre, pero me ha venido a la mente de mi profe de breathwork, que ujú. tiene una historia muy interesante y es que cuando era joven tuvo un accidente de estos tremendos en donde te dicen, mira, tienes partes de la columna partida, no sé cuántos huesos, básicamente a saber si vas a poder hacer vida normal después, ¿no? Y él siempre cuenta que, que se sentía totalmente agradecido, ¿no? Que a uno le cuesta decir, en un momento así, ¿cómo vas a estar agradecido, no? Pero él dice que realmente es como que él lo sintió como un regalo del universo por diferentes Porque, motivos. porque podría haber estado muerto, básicamente, también, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, nuevamente es un poco elegir lo que uno, ¿no? Uno se puede quedar en la tragedia y en, o Claro. decir, oye, wow, estoy vivo, y él, eso, y a través de la meditación, no sé qué, bueno, la cuestión, con esto no quiero decir que todo el mundo lo pueda hacer, pero se sanó, hace vida normal, o sea, es tan potente en realidad qué intención tengamos, cómo sea nuestra mentalidad, ¿no? Mm. Y bueno, pues aprender un poco en ese sentido. ¿Tú meditas o sí, no? Sí, sí, Sí. sí, sí, Mira, medito, cuéntame, perdona, te interrumpo un segundo. sí. Si quieres, me gustaría saber tu experiencia de Vipassana, el retiro este. Bueno, fue bastante, bastante brutal. Sí, no, me Yo imagino. no lo entendí hasta el día 9. Y yo decía, ¿pero qué hago aquí? Sí, además que yo venía, o sea, yo la meditación ¿Cómo desde era tu que background empecé, antes? Mm. claro, la meditación siempre iba y venía. Ujú. Cuando empecé a hacer yoga, empecé a practicar la meditación, pero no lo practicaba mucho. Era muy intermitente, ¿no? Había épocas que meditaba todos los días, épocas que nada, épocas que un poquito más de tiempo, épocas que un poquito menos, pero no era nada constante. Y cuando fui bastante constante fue después de leerme Biografía de Silencio, que habla Mm. sobre la meditación, y que además ahí dice, lo difícil no es meditar, lo difícil es sentarse, y totalmente, porque lo difícil es como buscar el momento del día, además que yo con este también, este background de tengo que estar activa, tengo que moverme, tengo que hacer deporte, no sé qué, no sé cuánto, el sentarme a no hacer nada, para mí era como, Difícil. estoy perdiendo el tiempo, Ujú. que realmente no, pero bueno, entonces era muy intermitente. Y cuando fui a hacer el Vipassana, claro, son 12 horas al día meditando. Pero ¿y cómo fue No sé, que pasaste de esa intermitencia a decir, venga, hago el Vipassana? ¿Qué fue lo que te... bueno, realmente llevaba mucho tiempo porque lo había escuchado hacía años Ujú. y siempre me llamó mucho la atención porque me parecía que iba a aprender mucho, me parecía un reto que me apetecía mucho probar porque además la gente que me lo había recomendado me decía pues que era
una experiencia que te transformaba bastante. Y Sí. siempre lo escuchaba, lo había escuchado como muchas veces, pero las veces que iba a apuntarme no había espacio porque hay lista de espera o no me cuadraba las fechas porque estaba trabajando, lo que sea, siempre pasaba algo. Y este invierno, que estuve 4 meses viviendo en Bali, estaba con unas amigas de mi hermana y no sé cuánto, y hablaron de Vipassana, y dije, cónchale, ahora es el mejor momento porque no estaba trabajando, tenía el tiempo y me podía permitir estar 10 días en retiro incomunicada porque había dejado el trabajo y podía hacerlo. Y Mm, además estaba en un momento bastante, ese tiempo que yo estuve en Bali estuve como bastante introspectiva, aprendiendo cositas sobre mí, trabajando bastante en mí, y entonces como que también estaba en momento de crisis existencial un poco, para variar. mm, Entonces, claro, fue como un momento de, vale, es ahora. Y además justo quedaban plazas porque no se había abierto la lista, me puse una alarma, pude entrar, o sea, como que se dio todo perfecto. Y por eso lo elegí, porque llevaba ya mucho tiempo queriéndolo, pero como que vi todo se daba para que fuese en ese preciso momento. ok. Y nada, por eso fui y claro, 12 horas meditando, 12 horas sentada, porque realmente las meditaciones, está como dividido en meditaciones, ¿cómo se dice?, obligatorias en sala Ujú. y meditaciones que la puedes hacer en tu cuarto, ¿vale? Ahí compartimos cuartos o entre 4 personas y hay una sala común grande en la que van hombres y mujeres que estamos siempre separados, pero que nos juntamos todos ahí. Y es una sala de meditación enorme donde también están las dos profesoras y ahí se medita y se Ujú. escuchan las charlas de Vipassana. Y esas obligatorias eran 3 veces al día. Las demás se podían hacer en el cuarto. Pero claro, yo el primer día, es el primer día, tú lo quieres hacer todo perfecto. Pues Ya. claro, desde las 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana, perdón, de 4 a 6 de la mañana, 2 horas meditando y yo me quería morir. Yo decía, pero ¿y qué hago aquí? Que no, claro, yo no podía estar 2 horas sin moverme, me dolía todo. Me Claro. dolía las piernas, la espalda, todo, todo, todo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a aguantar 10 días? Y fueron los 3 primeros días de mucho dolor corporal, sobre todo, y Ujú. se me hacía bastante eterno porque eran meditaciones o de 1 hora o de 2. Y yo llevaba sin meditar 1 hora entera años. Yo no Claro, es podía que estar meditando una es hora entera. intenso, cuanto menos. Sí, sí, intenso. Mm. Claro, 1 hora entera meditando, que si ya es difícil mental, incluso corporal, es que no podía estar 1 hora Ujú. entera con las piernas cruzadas, da igual cómo me pusiera, me dolía Ya, todo. ya. Los 3 primeros días fueron de mucho dolor, empecé a hacer como, no, no se puede hacer ni deporte, ni estiramiento, ni nada, pero yo mientras caminaba me escondía un poco entre los arbustos y me ponía a hacer un poco de sentadilla porque realmente yo pensé que me iba a dar algo, que me iba a quedar sin glúteo, que, que iba a tener bursitis porque me dolía mucho la parte lateral del glúteo, Es bueno, duro, es duro. Mm. era muy duro. Y a partir del cuarto día, que además es cuando te explican la técnica de Vipassana, porque los primeros tres, la técnica es diferente, es como te pones a sentir como la respiración aquí en el borde del labio superior y empiezas a meditar de esa manera. Y a partir del cuarto día te empiezan a explicar la meditación con recorrido corporal. Ujú. ¿Vale? Que es la de meditación vipassana, que es totalmente en silencio y vas haciendo un recorrido desde la coronilla hasta tus pies y vuelta y así. Y Y aparte, tengo dos preguntas. Una, ¿es guiado o te dicen a meditar y tú no, meditas? no, por eso te digo, es en silencio, no es guiado. Es guiado por ejemplo, el primer día que te explican lo Sí. de pues el aire, el cuarto día sí que te guían con el flujo, el recorrido de todo el cuerpo, sí te guían y luego te dejan totalmente en silencio. Ok. Y a partir de ese día que te explican cómo se hace, ya nada, tienes como una pequeña introducción y luego ya te dejan toda la hora en silencio absoluto.
Claro, Vale. también en silencio absoluto, con gente alrededor que, pues, que respira fuerte, que hace ruido con la boca, yo qué sé, se mueve, también te distrae. Ujú. Yo llegué una vez a ponerme tapones para no escuchar Sí, la claro. respiración de la gente, porque Ujú, me ponía muy nerviosa. ujú. Entonces, claro, a partir del cuarto día fue la primera vez que me pude aguantar una hora sin moverme. Fue como, ¿qué ha pasado? No, no entiendo. Pero se me hizo muy duro, sobre todo eso, los primeros 4 días. Y le Normal. dije a la profesora, porque puedes hablar con la profesora, Pero el pero solo resto de no, ¿no? La experiencia es en silencio total todo el rato. silencio total. No puedes hablar con nadie de tu cuarto, no Ujú, puedes hablar en el baño. Claro, imagínate, tú estás 10 días durmiendo con gente, encontrándotela en el baño, caminando, comiendo, todo en silencio. No claro. puedes hablar con nadie. Ujú, Y puedes tener, o sea, puedes hacerle preguntas a las profesoras, pero solo se supone que solo de ujú. la técnica de meditación. Entonces yo le hice unas preguntas sobre la técnica y luego le dije, por favor, ¿me puedes decir algo para que yo aguante aquí hasta el día 10? Porque esto es muy duro. Y me dijo, el día 9 lo entenderás. Y yo, pues claro, me quedé así, digo, pues nada, pues gracias. Esto es como Muy bueno tu consejo. la peli de Karate Kid que está ahí limpiando y no entiende nada y le dice, ya lo vas a Exacto. entender. Sí, sí, tal cual. Y yo decía, pero ¿este consejo qué clase de sentido tiene? Pero efectivamente el día 9 lo entendí. Lo Es entendiste. muy fuerte. Lo entendí el día 9. Además, ¿Y qué como que al entendiste? A ver, final, ¿qué fue lo que... claro, no sé, fue como una mezcla de muchas sensaciones, ¿no? Estaba siendo bastante duro y además a medida que se iba terminando el retiro, a mí se me iba la cabeza ya al después, ¿no? Al qué va a pasar, también 10 Ujú. días incomunicada y si ha pasado algo, y Ya. si no me he enterado, o si algo del trabajo que no me, que bueno, soy Uf, autónoma, y es si que el se mueven trimestral, muchas cosas internas, es impresionante, claro. claro, yo decía, ¿y si qué pasa si no hice bien el trimestral y ahora no sé qué, no sé cuánto? Y se me iba a la cabeza, y claro, como estaba ya cerca al último día, pues más se me iba a la cabeza, ¿no? Y Ujú. el día 9 fue un día que hacía una lluvia, un frío, no podíamos caminar, entonces fue durísimo, porque en el tiempo libre que teníamos para caminar, que para mí era indispensable, Mm. estaba lloviendo. Entonces yo tenía que dar vueltas alrededor de las habitaciones porque tenía un techito así de estrecho y para no mojarme, pues nada, así porque estaba todo embarrado además. Entonces era como, estaba siendo como súper duro el día 9. Y de repente por la tarde salgo después de la merienda y me voy, había parado de llover y me voy como a un altito de una montañita y de repente miro para el frente y se estaban despejando todas las nubes, se habían abierto las nubes y en Guau. medio se veía la Sierra de Gredos perfectamente preciosa, nevada, Qué y de imagen, repente ¿no? dice, Para... Sí, claro, fue como, y claro, ahora lo pienso, para mí fue como el renacer, ¿no? Después de toda esa claro. lluvia, de todo ese tormento, fue Ujú. como, y claro, y de repente la vi, sonreí en plan, ay, por fin, y de repente empecé a llorar, pero, pero llorar que no puedo, o sea, que me iba a desmayar de tanto llanto. No podía parar, no podía parar. Estuve 1 hora y media sin parar de llorar. Wow. Me fui a meditar y, no y me tuve que salir porque no podía parar de llorar. Y en ese momento no lo entendía muy bien, pero luego fui reflexionando y decía, claro, es que para mí ese momento fue, como te digo, como el renacer, ¿no? Es como todo lo que he pasado y todo lo que he sufrido y todo lo que he sentido de aquí atrás, de repente se va y aparece como lo bonito, ¿no? Lo grandioso, en este caso era pues la montaña, ¿no? Y que se veía preciosa. Y fue como uno de los grandes aprendizajes fue pensar hacia mí misma que realmente puedo hacer lo que quiera en mi vida, o sea, que soy capaz de hacer lo que quiera. Y yo decía, si he tenido la fuerza mental de aguantar esto, porque poco se habla de lo duro que es,
si he podido con esto, es que puedo hacer lo que quiera. Es que puedo perfectamente hacer lo que quiera. Si, esto lo controla todo. Si, si he sido capaz de hacer esto, Mm, no hay nada que se me qué pueda buen poner aprendizaje. de por medio. Sí, Mm, ese fue como mi mayor aprendizaje. Y bueno, luego, pues, resiliencia, de que nada es tan malo y nada es tan bueno también, pues con esos pensamientos, ¿no? Que tenía de "Jo, me va a dar algo, me voy a dar", también aprendes a que el cuerpo se adapta a todo y mm, la mente también. claro. El cuerpo realmente se adapta a todo mejor que la mente, porque Ujú, la mente está ahí, tú piensas que no, y realmente tu cuerpo puede estar una hora sentado y no pasa nada y se acostumbra, pero es la mente la que no te deja. mm. Sí, mira, Sí, yo es estoy como, pensando, ahora que dices esto, yo nunca he hecho esa experiencia, pero a partir de lo que me dices, creo que también es interesante el hecho de que uno, y creo que se puede aplicar a la vida, a veces queremos entenderlo todo desde la razón y desde el analizar y queremos ujú, respuestas más o menos inmediatas, ¿no? Sobre todo hoy en día. Y creo que es interesante también darnos cuenta de que a veces uno vive procesos en la vida del tipo que sean o una experiencia como esta y o bien no tienes por qué entenderlo, a veces, sí, bueno, pues se escapa, ¿no? O ese entendimiento o ese aprendizaje viene más o más tarde, adelante, en tu caso en el día sí, 9 o en la vida, pues yo qué sé, después de 6 meses, un año, al otro sí, día, ¿no? Cuando todo va reposando sí, y tener esa paciencia, ¿no? Y decir, bueno, vivo este proceso y ya llegará ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que es interesante también cien eso. por 100%, 100%, porque además ni siquiera en el día 9 yo fui consciente, o sea, yo empecé a llorar y no sabía por qué estaba llorando, obviamente entendía que estaba llorando porque lo había pasado muy mal, pero tampoco entendía por qué, y estos aprendizajes que ahora saco, los he sacado más adelante, ¿no? En ese momento tampoco era capaz de entenderlo al 100%, Claro, y estoy segura de que si más adelante me preguntan, y yo he reflexionado sobre esto, sacaré otras cosas. Y si hago un segundo Vipassana, seguramente que será una seguro. experiencia totalmente diferente y unos Porque tú eres aprendizajes diferente. totalmente, Ujú. claro, claro. Y a veces, justo, es que como que nos empeñamos, a mí me pasa mucho esto, como que quiero buscarle el sentido ya y saber por qué me está pasando esto, no, pero esto tiene que tener una razón. Y luego, y a lo mejor entro como medio crisis, y luego miro para atrás un mes más tarde y digo, claro, pero si es que tenía todo el sentido. Claro, Es que claro. tenía que ser así por esto y por esto, pero nos queremos como todo el rato saberlo ya y no Sí, somos sí. capaces de esperar. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Es Mm, como bastante común, pero sí, es interesante darse cuenta, ¿no? Y a veces, pero esto cuesta mucho, es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Sentado sí, tranquilamente y luego cuando estás en ese proceso, uno quiere, es igual que, por ejemplo, por poner un ejemplo así práctico, cuando tienes alguna enfermedad, vamos a decir, una dolencia y uno ya quiere saber y esto y quieres controlar, es ese control, ¿no? Y a veces ujú, las cosas, bueno, a veces no, siempre pasan porque tienen que pasar y la vida no se equivoca. Así es como yo lo veo. O sea, yo creo que sí, lo que pasa es lo que pasa, ¿no? Y eso, ya llegará la enseñanza. A mí, por ejemplo, en el proceso que te comentaba antes, que llegué a ese punto en el que era como una crisis, ujú, eh, visto ahora, desde hoy, yo quería controlar todo y quería saberlo todo. ¿Y por qué yo hago esto? ¿Y por qué la persona ahora esto? ¿Y por qué me sucede físicamente esto? Y le daba vueltas y vueltas y me estresaba. En parte es natural, pero visto con perspectiva me doy cuenta de que todo eso ha sido un proceso necesario para que yo vaya creando otro camino y me ha enseñado un montón de cosas. Claro, en medio de la tormenta, pues uno no piensas eso, claro. no tienes ni idea, pero cuando uno ya es consciente y puede vivir nuevos procesos, pues ya tienes ese background de decir, oye, pues
Aquí ya le sacaré yo el jugo, o esto vamos a ver cómo podemos abordarlo, no desde el control absoluto, ¿no? Creo que eso es muy Sí, importante, ese control que queremos tener. sí. Así que bueno, ¿y recomiendas la experiencia o 100%, la recomiendo sí? a todo el mundo, pero vamos, 100%, eh, ¿Pero pero lo claro, recomiendas para todo tipo de personas y además personas que lleven, digamos, poco meditando y de repente digan, venga, yo lo hago o no? ¿Cómo sí, lo ves? sí, ¿Sí? sí, aunque lleves poco tiempo meditando, pero lo recomiendo siempre y cuando salga de la persona desde el realmente querer hacerlo. Importante. Realmente, o Claro. sea, que salga de dentro y que no porque alguien te ha dicho que es muy bueno, Ujú, porque porque si no, es que no vas a aguantar. ujú. No, es tan duro que tiene que ser que algo dentro de ti te esté diciendo: "Es que quiero hacer esto, es que sé que es esto". Bien. Y Ujú, sé que todo el mundo lo puede hacer, pero tiene que salir de dentro, porque si no, no lo claro. aguantas. Es muy duro. A mí Ujú, la gente, cuando yo le explicaba las cosas, porque claro, te ponen las condiciones, ¿no? Y todas las cosas que no puedes hacer y demás, ¿no? Y cómo es el horario, que te levantas a las 4 de la mañana a meditar, etcétera. mm. Y la gente me decía: "Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Pero eso es una penuria". Y yo decía: "Ya, pero es que quiero hacerlo, yo lo voy a hacer". Hablábamos del retiro y decías que lo recomiendas y yo te preguntaba si para gente que no tenga tanta experiencia y demás, ¿no? No creo que nos habíamos quedado por ahí. Sí, sí, yo te decía que sí, que se lo recomiendo a gente, a pesar de no tener tanta experiencia meditando, pero siempre y cuando tengan de verdad ganas desde Eso. dentro de hacerlo, porque Ujú. si no, no se va a aguantar, porque es muy duro. Entonces Vale. tiene que ser que desde dentro realmente tú digas, no, no, es que yo quiero hacerlo, siento, de alguna manera siento que tengo que hacerlo. Ujú. Vale, bien. Porque al final, aunque tengas experiencia meditando, bueno, te puede costar un poco menos, pero también la meditación es diferente a otro tipo de meditaciones, porque como te decía antes, no es una meditación guiada, Ujú, te explican cosas diferentes, todos los días por la tarde te dan una charla en el que pues te explican enseñanzas, ¿no? De Goenka, de la persona que empezó a divulgar sobre este tipo de meditación. Entonces, yo, aunque no sepa mucho, lo recomiendo 100%. vale, vale, genial. Y estaba Mm, pensando también en algo que comentabas sobre el retiro y es, a ver cómo lo ves ahora, ¿no? Después de la experiencia y todo. Decías en un momento como que, claro, uno llega, ¿no? Y aparte de enfrentarse a todo este dolor físico y todas estas cuestiones, el tema de que estás con más gente y uno respira más fuerte, el otro, pues no lo sé, se mueve, los ruidos, las distracciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que he ido como aprendiendo en mi práctica de meditación es, por un lado, que, a ver, voy a aclarar que evidentemente es más recomendable estar en un lugar tranquilo y donde no haya, sí, vamos a decir, distracciones, ¿ok? ujú, Pero creo que al final la meditación es un estado interno y que uno puede estar incluso en estado meditativo rodeado de cientos de personas. No digo que sea sí, fácil, pero digo que es algo más bien como interno, ¿no? Y yo, por ejemplo, últimamente, de hecho, eh, estoy como, bueno, pues si hay distracciones, lógicamente, repito, intento, aquí, por ejemplo, tengo un espacio donde estoy tranquilo, pero a veces, pues por lo que sea, hay más distracciones de las que me gustaría, pero intento como incluso acogerlas, ¿no? O sea, son parte y no entro, es muy interesante y muy importante que el hecho de darnos cuenta de cómo uno entra en ese buff y no ya esa mente que empieza a juzgar y esto y lo otro mm. y te saca un poco, entonces es como también un aprendizaje, ¿no? El, el poder incluso en esas circunstancias, pues bueno, a ver cómo me desenvuelvo. No sé cómo lo ves tú, eso. Sí, 100%, porque al final también es como, bueno, como las meditaciones activas, ¿no? Que también están como muy de moda y al final estar meditando, yo creo que se resume.
de manera muy simple, muy básica, a estar presente al 100% en lo que estás haciendo. Si estás en silencio en un cuarto, sentado, estás presente al 100% en tu respiración, por ejemplo, ¿no? En este caso. O a mí siempre me gusta este ejemplo porque me lo pusieron en mi primer curso de yoga y se me quedó grabado y es como, puedes estar meditando mientras friegas los platos. Es decir, Mientras. friegas los platos. Ah, claro, claro. Es Sí, sí. decir, al final es porque realmente estás fregando un plato, siendo consciente de que estás con el jabón, tu cabeza no está en otro lado, está 100% presente en lo que estás haciendo. Ujú, Igual que cuando te das una ducha. La mayoría de las veces nos damos una ducha y estamos pensando en 300 cosas, escuchando música o X, Y. ujú. Pero si estamos realmente presentes y nos cae la gota de agua y sentimos cómo nos cae el agua por todo el cuerpo y vamos sintiéndolo por cada una de las partes del cuerpo y el jabón y tal, es diferente. Entonces, 100% es como importante saber adaptarse y darse cuenta de que la meditación está dentro de uno. Claro. Pero obviamente, sobre todo si estás empezando, creo que puede ser bastante más difícil. Aunque Sí. bueno, realmente a lo mejor incluso a cierto tipo de personas le conviene hacer, por ejemplo, en mi caso, yo me acostumbré mucho a hacer meditación en silencio con Vipassana Ujú. y luego en cuanto me ponía una meditación guiada, me costaba más porque me acostumbré al silencio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay gente que le cuesta más estar en silencio, que necesita ese ruido Ujú. externo. Entonces, a lo mejor a una persona que, pues eso, que necesite más sonido y demás, pues le viene mejor una meditación guiada o que haya un sonido de fondo, tipo sonido de este, ¿cómo se llama? Sí, Sonido blanco, de este. sí, sí, sí. Ujú. Pero bueno, creo que va un poco en función de la persona, pero 100% estoy de acuerdo contigo que la meditación está dentro de uno y si se quiere, realmente se puede meditar de muchas maneras. Sí, vale, vale. Sí, además, creo, o sea, por un lado diría que lo que decía, ¿no? Que es al final la meditación no va de técnicas, o sea, a ver cómo puedo explicar esto, pero cuando hablamos de meditación no va de técnicas, sino de un estado interno, ¿no? Hay técnicas para conseguir o alcanzar ese estado interno que estamos buscando, donde al final, por simplificar mucho, la mente se va calmando, el ruido va cesando, todo va siendo más claro, ¿no? Ujú, Pero, pero al final yo creo que todo el mundo ha experimentado, aunque nunca haya hecho una meditación formal, ese estado. Tú ponías varios ejemplos, podemos decir fregar los platos, pero ¿quién no ha vivido el estar sentado en la playa y de repente, oye, mira qué anochecer y te quedas ahí unos segundos, ¿no? Como abstraído en eso ujú, que estás contemplando, pues eso es un estado de presencia y de conciencia pura. Son como destellos, ¿no? Como flashes, pero es sí, básicamente la esencia es esa. Luego, claro, a través de una meditación más formal y de la técnica que uno con la que se sienta más cómodo o cómoda, va practicando, ¿no? El hecho de acceder a esos momentos de una forma más habitual, ¿no? Porque empiezas sí. a entrenarlo. Y otra cosa que quería decir, a ver si no se me ha olvidado, que lo estaba pensando mientras hablabas, a ver cómo lo ves tú, pero yo, y no lo digo como instructor, ¿vale? Lo digo como, creo que es muy importante si alguien está viendo esta charla y no ha empezado a meditar o está empezando, evidentemente cada uno es libre de elegir cómo lo hace, pero creo que es muy importante y muy enriquecedor hacer un curso o seguir una metodología al principio, ¿no? Mm, Porque hoy en día podemos empezar con YouTube y está muy bien y hay una toma de contacto y eso te puede ir como animando, pero creo que, y aquí hablo también por experiencia personal, yo cuando hice cursos como asistente y sigo haciendo de vez en cuando,
es que te aportan como, es otra dimensión y te dan las herramientas para seguir, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que Sí, es interesante en algún momento hacer una experiencia tipo curso. sí, 100%, porque al final, bueno, es lo que te decía al principio, ¿no? Que te contaba un poco la trayectoria, que yo tenía una meditación bastante intermitente. Cuando más seguida tenía la meditación, cuanto más constante era precisamente cuando había hecho cursos. Es decir, en mi primer curso de yoga que aprendí técnicas de meditación, ahí fui más constante. Luego dejé de hacer cursos o de hacer clases de meditación y mi meditación se fue yendo. Y luego volvía y luego se iba y hasta que no fui a Vipassana y me enseñaron la técnica de Vipassana y estuve ahí Mm, y, y cuando salí ha sido pues la manera en la que me he mantenido constante con la meditación a ujú, raíz de hacer un curso de 10 días inmersa en la meditación. claro. Entonces, claro, no es lo mismo porque también la fuerza de voluntad no es la misma, porque si estás haciendo un curso no te queda otra que asistir, porque ya has hecho un curso y ya lo has pagado. En este Ujú, caso, bueno, el Vipassana es por donación, no se sí. paga. Mm, Pero bueno, si haces un curso de meditación, ya te has comprometido, lo has pagado, tienes unos horarios. Entonces es como una manera de crear un hábito que si tú no te has apuntado y si no has hecho eso, es más fácil de que ese hábito se vaya o que no seas constante porque no estás obligado en cierto modo. ujú. Sí, sí, Entonces sí. creo que es importante un Sí, curso. coincido, coincido. Y Mm, luego también otra cosa es el tema de... em, también es importante cuando empezamos a meditar, o me refiero, o cuando ya tienes cierta experiencia, da igual el punto, pero ser conscientes de que no consiste tanto en meditar, o sea, hay que generar el hábito, claro que sí, pero creo que ujú. es interesante no abordarlo como una tarea más de mi lista llena de cosas. Uf, y ahora tengo que meditar. O sea, creo que es más un crear el hábito, lógicamente, al igual que uno se lava los dientes, pues vamos a decir, lavamos nuestra mente, corazón, ¿no? A Ujú. través de esa práctica que puede ser 5 minutitos. Y luego creo que es importante no entrar, me ha pasado, sobre todo al principio, sentarme, venga, media hora, todo perfecto, abro los ojos y volvía a lo de siempre, el automático, las prisas, el estrés, todo a la mínima salto. Entonces yo llegué al punto de decir, pero vamos a ver, si es que en realidad meditar es una forma de estar en el mundo, o sea, no es una técnica de unos minutos, sino que es, no sé si decir estilo de vida, pero es una forma de estar, vamos a decir, ¿no? Sí, Y mm, intentar impregnar lo cotidiano con eso que tú estás practicando y experimentando cuando te sientas, ¿no? Y poco a poco, pues como decías, impregnar la presencia cuando lavo los platos, cuando estoy dando un paseo, cuando estoy comiendo, ¿no? Empezar a estar presente durante una mayor parte del tiempo y no limitarme a ir lunes, miércoles y viernes a unas clases y y, ya. y quedarme con eso. Creo que eso es muy Sí, importante. sí, es súper importante y eso me recuerda a uno de los aprendizajes que nos decían en Vipassana, ¿no? Decía, el reto no es acabar este curso, porque este curso, o sea, meditar en un curso es, entre comillas, muy fácil, porque estás fuera de la sociedad, no tienes móvil, no tienes ruido externo porque no hablas, porque realmente la experiencia, si se hablase entre compañeros, sería totalmente diferente. Entonces, no tienes ruido externo, no tienes móvil, no tienes pantallas, no tienes nada, Claro, y estás en medio de la naturaleza. Entonces, hacer eso aquí es muy fácil, pero el reto verdadero es llevarte todo totalmente. este aprendizaje al mundo real y tratar Total. de vivir en amor todo el rato, incluso cuando tienes un vecino que está haciendo un ruido todos los días a las 11 de la noche y tú tienes que decir, ok, y yo tengo que impregnarme de amor y Ya. ser amor y dar amor. Sí, Qué sí, 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 difícil, sí. ¿no? Sí, Entonces, claro, claro que sí. Pero bueno, ese es el claro, trabajo, ¿no? Y es al el trabajo, final, 100%. sí, y a mí me gusta esa frase de,
que la meditación empieza en realidad cuando uno abre los ojos y se levanta de la meditación. Ahí empieza la 100%. meditación, ¿no? En la vida misma. Y ese es el reto y es la práctica, claro, porque si no, Sí, a mí me gusta mucho también decir que la mejor medicina es la propia vida. Al final, uno está buscando cosas y está bien, pero es la vida misma la que te está poniendo esas cosas para que tú vayas aprendiendo y en este caso, pues bueno, creo que va por ahí. Es interesante. Sí, 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 sí. sí, 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 100%. Y bueno, pues, pues yo creo que más o menos para una primera charla podría estar bien. Está Eh, bien, yo creo, ¿no? ¿No? Yo creo que, Le hemos dado bastante al palique. hombre, estamos, ¿qué hora es? Mira, 11 y 1 hora y media prácticamente, así que Madre mía, sí, 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 pues nada, Paula, te agradezco mucho la charla, la verdad. igualmente, igualmente. Y eso, que si quieres en otro momento, pues podemos charlar de otro tema o lo que sea. Sí, hacemos la parte 2 de la charla, me parece muy guay. Exacto, exacto. Sí, Bien, muchas gracias por invitarme también a colaborar, que es algo que lo habíamos hablado hace tiempo y lo cierto, teníamos ahí pendiente, así que cierto, cierto. qué guay esta sinergia, me gusta. Sí, la verdad que sí, sí, sí. Y al final esto, mira, hablando de las tecnologías que empezábamos un poco hablando por ahí, esta es una de las cosas Las que cosas son buenas que tiene, ¿no? increíbles, ¿no? Porque tú estás en, bueno, ahora estás en Biarritz, pero vives en Canarias, yo estoy en Alemania, es decir, esa conexión que se puede tener y estas charlas son increíbles, la verdad que sí. Sí, sí, la Sí, verdad que sí. sí. Así que nada, gracias. Pues nada, muchas gracias.